El demiurgo es comparable a una computadora programada por Dios. Cumplir con ese programa es similar a una persona que lleva a cabo una misión. Esta misión es de tal complejidad que hablaremos solo de lo que concierne a los seres humanos. Digamos que esta misión concierne a toda la humanidad. Todos conocen los ciclos de los hindúes y los 4 períodos, particularmente el último, el Kali Yuga. Como René Guénon ha señalado, toda la historia humana se desarrolla durante esos períodos y nos encontramos ahora alcanzando su apocalíptico final. El libro de René Guénon es recomendable leerlo, se llama El reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Luego de la terminación de Kali Yuga, entraremos en un nuevo ciclo empezando por lo que se llama la Edad de Oro. Los seres humanos son criaturas muy complejas. En primer lugar, tenemos un organismo psicosomático análogo al de los animales, con la enorme diferencia que la psique humana tiene un intelecto que los animales no tienen. Este organismo de relativa realidad es lo que llamamos yo. Nos definimos a nosotros mismos identificándonos con él de una manera ilusoria. Por otro lado, el noumen o divino reside en el cuerpo humano, y esta es la absoluta realidad a la que le damos el nombre de self, en contraste con el yo. El yo es evidentemente individual, mientras que el self es universal. En efecto, considerado por sí mismo objetivamente, el self es universal. Sin embargo, desde el punto de vista de la personalidad, la realización del self implica diferencias individuales. De hecho, la súbita realización del self implica un proceso de muchos años durante los cuales las modificaciones de los condicionamientos humanos resultan en un total particular condicionamiento, la muerte espiritual, donde la posibilidad de realización se transforma en realidad. Así podemos decir que, de acuerdo al grado de madurez del conocimiento, los individuos están más o menos cerca cronológicamente a la realización. Para el self en sí mismo, el hecho de estar en estado de posibilidad o realizado es absolutamente lo mismo. La diferencia es puramente subjetiva y requiere un giro completo de la psique individual para que este despertar ocurra de manera abrupta. Pero abandonemos este tema porque la liberación de la esclavitud del demiurgo no es parte de la misión del demiurgo. Su misión es primero y ante todo manifestarse y mantener la vida. El demiurgo implanta falsa evidencia que la vida es un tesoro de inestimable valor, aun cuando nuestra vida es realmente infeliz. Es fuente de hambre, sed, sueño y deseo erótico, conservación de las especies. Algunas personas dicen con buena fe que su muerte le es indiferente, pero eso es así porque su imaginación trabaja en abstracto. Si se encontraran concretamente amenazados por una muerte inminente, perderían su pretendida serenidad. El miedo a la muerte reside en la base de la psique, y si experimentáramos imaginariamente la destrucción de nuestro propio cuerpo, experimentaríamos un sentimiento orgánico tan fuerte de horror que irracionalmente tal cosa parecería imposible o al menos improbable. Condicionados de esta manera, cada ser humano está constreñido a proteger su vida. Actuando así, el demiurgo no está en contra de la iluminación. Como dice el proverbio, primero vivir, luego filosofar. Uno debe ser un ser humano excepcional para decir, como dijo San Juan en la cruz, venga, oh muerte tan bien escondida que no te siento venir, porque la felicidad de morir me puede regresar a la vida. Este apego a la vida implica compensaciones. Examinémoslas cuidadosamente y preguntémonos qué es lo que compensan. El self está, en la mayoría de los casos, en estado de posibilidad en todos los seres, pero la intuición del mismo, si bien no consciente, está presente. Esto se comprueba cuando vemos que la gente nunca está satisfecha con las compensaciones que disfruta. Siempre es necesario tener más. La gente que ama el dinero no puede tener 1.000.000 sin hacer todo lo posible para tener 2 y luego 3 y así. Don Juan nunca conquista suficientes mujeres,
Los políticos creen erróneamente que la satisfacción solamente llegará siendo cabeza de Estado. Con estos ejemplos es suficiente para comprender que lo que las compensaciones compensan es la ausencia de la eterna divina beatitud. Esta es la profunda nostalgia existente en todas las personas. Pero la humanidad no busca habitualmente encontrar el puro diamante, y sin un adecuado discernimiento corre tras la imitación, lo poco valioso, creyendo que ahí se encuentra el supremo valor. Y este es un viaje sin fin. Durante todo este tiempo el diamante puro está adentro, en el interior. Es similar a la parábola del hombre que montado en el buey lo busca por todas partes. El hombre natural es ignorante, en el sentido que verdaderamente creemos en nuestras opiniones ilusorias y concebimos como satisfactorias las compensaciones que otros disfrutan y que tenemos la esperanza de gozar algún día. Es en estas imitaciones en donde creemos que vamos a encontrar la beatitud, la que en verdad es nuestra real necesidad. ¿Quién entre los cristianos vive de acuerdo a las palabras de Jesús? Solo una cosa es importante, el reino de Dios en ti. La gente común pasa la vida disfrutando y esperanzada en ganar o alcanzar la satisfacción de las compensaciones. En esto permanecen como infantes y solo el hombre realizado es una persona adulta. Retornemos a la misión del demiurgo. Con esto en mente contaremos una historia concebida por Gurdjieff. Un meteoro enorme, habiendo impactado en la Tierra, separa un trozo de ella. En virtud de la ley de gravedad, este trozo y la Tierra retoman su forma esférica, formándose así la Luna y la Tierra. Los grandes individuos cósmicos se reúnen para determinar las diversas radiaciones que, viniendo de la Tierra, nutrirán a su satélite como el Sol lo hace con la Tierra. Son muy conscientes que una muy especial clase de radiación será necesaria, la que vendrá del sufrimiento de la humanidad. Esto es verdad, dijo uno de los grandes individuos cósmicos, pero esta criatura que solo sufrirá y no tendrá esperanza se suicidará. Por eso, la asamblea decidió añadir en la base de la columna de los humanos un órgano particular, que no es otro que el aparato compensador. Este aparato nos ciega y nos hace tomar la imitación como lo único necesario. ¿Cuál sería nuestro destino sin ese aparato compensador? Al ocultar el self divino en un estado de posibilidad en nosotros mismos e ignorar el camino de la realización, sufrimos una suerte de abandono divino, que es lo mismo que el dolor del infierno. En realidad, estamos todos en el infierno, pero no nos percibimos a nosotros mismos en él, incapaces como somos de distinguir las brillosas imitaciones del diamante puro. Rodin, escribiendo un día en una escultura, le dijo a un amigo: cada vez que escribo la palabra escultura, quería escribir Dios. Gracias a las compensaciones y nuestra ceguera, la gente experimenta lo que llamamos placer, gozo y hasta felicidad. Felicidad distinta a la de la divina beatitud, de la cual no tenemos ninguna idea. Además, cuando cualquier estado interior es experimentado como eterno, a menudo olvidamos que nuestras ficticias compensaciones son siempre transitorias y que vivimos, de hecho, bajo un manojo de espadas de Damocles, sostenidas por débiles hilos. El programa demiúrgico solo concierne el mundo fenoménico. No tiene nada que ver con la realización del self. No fue ordenado por Dios ni para favorecerlo ni entorpecerlo. De hecho, sucede que el demiurgo le da o no le da a tal o cual individuo una inteligencia lúcida e independiente, y una afectividad independiente acompañada por una intensa necesidad de verdad y una intuición metafísica precisa. Estas características están raramente asociadas y en la mayoría de los casos, al menos en nuestra era del Kali Yuga, el programa del demiurgo nos lleva hacia compensaciones que creemos que le darán a nuestra vida significado y la realización se mantiene en un estado de pura posibilidad. Uno puede comparar al demiurgo con el mito de Satán. En efecto, Satán tiene dos aspectos, uno cara a cara con Dios y el otro con la humanidad. La parte asociada a Dios actúa como un ferviente fiel en el libro de Job. Dios convoca y testea a Job en miles de formas, una misión que Satán cumple impecablemente.
La parte humana de Satán es la que miente y dice no, el tentador que nos aleja de la buena vía ofreciendo compensaciones, diversiones, oro, voluptuosidad, poder. Satán es el que conduce el baile, el príncipe de este mundo. El demiurgo actúa como si quisiera impedir la realización, y sobre todo es Dios o el Self, quien ha programado al demiurgo de esta manera. No es necesario considerar esta incomprensible situación como relativa a la humanidad, sino como relativa al planeamiento cósmico que evidentemente ignoramos. Todo lo que existe en el cosmos tiene razones cósmicas para existir, incluyendo la condición humana. Dios, omnisciente, sabe todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá en esta tierra. Pero como hemos dicho anteriormente, todos los fenómenos, investidos o dotados de una realidad relativa, son equivalentes para la absoluta realidad. Dios ama infinitamente el Self que está en cada hombre porque el Self es Él mismo. Usamos la palabra Self para distinguirlo del Self o yo. Pero el Self con minúscula o yo del hombre es a los ojos de Dios igual a cualquiera de las cosas creadas. Lo que llamamos bien y mal son equivalentes para Dios, como lo son todos los opuestos de nuestras visiones dualísticas. Los seres humanos relacionan todos los fenómenos, todo lo que ocurre con ellos mismos, y por lo tanto conocen a Dios como una persona infinitamente superior, pero como una persona al fin. Si oramos, pensamos que Dios nos entiende y que Él tendrá en cuenta lo que le pedimos. La mayoría de las oraciones son pedidos, como si Dios fuera a direccionar el resultado de acuerdo con una afectividad que Él no tiene. Imaginemos una situación en la cual una madre tiene un hijo gravemente enfermo. Esta madre le va a pedir a Dios que cure a su hijo. De hecho, el hijo se pondrá bien o morirá, de acuerdo a las leyes biológicas que son modalidades de la ley del intercondicionamiento, y la madre sentirá alegría o tristeza de acuerdo con el resultado. Pero para los ojos de Dios, la cura o la muerte del hijo, la alegría o la tristeza de la madre, todo es exactamente igual. Es como si el cosmos fuera una inmensa maquinaria a la que Dios ve funcionar. Él puede ver a la pequeña rueda doblando en una dirección, mientras la otra dobla en la opuesta. Estas direcciones de rotación son equivalentes, dado que participan igualmente en la perfecta marcha de la máquina. La moralidad es solo un sentimiento estético de los seres humanos. Está conformada por acciones buenas y malas, pero lo que llamamos pecados y virtudes son equivalentes. La palabra pecado debería ser reemplazada por error, y como ya sabemos, el error es ciertamente humano. Podemos estar condicionados a cometer un error. Mérito y demérito se corresponden solo con diferentes condicionantes, de los cuales los títeres no son para nada responsables. Hitler estuvo condicionado para destruir, mientras que el sacerdote de Ars estaba condicionado para construir. Pero uno es tan irresponsable como el otro. Dios es amoral. Para el espíritu puro, sin afectividad entre los fenómenos, el bien y el mal son equivalentes. Pero retornemos a la plegaria ruego, es enteramente inefectiva. Puede, sin embargo, condicionar a la persona que ha rezado a tener más esperanzas que antes. Esta eficiencia de la afectividad subjetiva es lo único que se consigue. Cuando esa plegaria ha sido respondida, las personas creyentes son persuadidas que es debido a sus plegarias. En el caso opuesto dirán que las razones de la providencia son desconocidas, pero en cualquier otra circunstancia orarán de nuevo. Hay otra clase de plegaria contemplativa o plegaria silenciosa. Aquí el ser humano contempla y adora la divina perfección. Esta plegaria puede llevar al éxtasis, pero esto es transitorio y no es de ninguna manera realización. Es la más perfecta de las compensaciones. Como tal, es un obstáculo para la realización, un obstáculo que desaparecerá si el conocimiento continúa progresando. Tiene, sin embargo, la ventaja de asegurar una fe inquebrantable. En efecto, el divino esplendor, en vez de ser solo pensamiento, es visto bajo una luz totalmente diferente, una luz sin forma ni color, infinitamente intensa, la cual, sin embargo, no encandila al ojo espiritual. No es bello, es la belleza en sí mismo.
Así uno la podría contemplar incansablemente. Una vez más, uno encuentra la opinión ilusoria de una relación directa ante la humanidad de un Dios antropomórfico en la creencia que en esta vida Dios premia las buenas acciones y castiga las malas. Todos conocen el dicho: ¿qué habré hecho al buen Dios que me envía estas dificultades? Recordemos el abismo que separa noumeno y fenómeno. El estado contemplativo no puede atravesar este abismo con el impulso de creencias personales. Las imágenes formadas en contemplación pueden ser consideradas perfectas en todos los aspectos, pero son formales en naturalezas. Fenoménicos también. La realización nunca podrá ocurrir a través de la gracia de creencias emocionales. El self, que reside en el interior, puede pasar del estado de posibilidad al de realización. Este último estado es repentino, instantáneo, pero debe estar precedido por una evolución de los condicionantes humanos. Desde el comienzo de su existencia, el niño, incapaz de la intuición metafísica, cae en lo que Buda ha llamado ignorancia. La palabra ignorancia, como fue empleada por Buda, no designa una ausencia de conocimiento o comprensión, sino un sólido conjunto de opiniones ilusorias tomadas como verdades evidentes. Por ejemplo, ¿no asegurará el niño que su organismo, cuerpo y mente es su verdadera identidad? ¿Cómo no podría creer que es libre de obedecer y desobedecer, de hacer bien o mal, de acuerdo a la moralidad que lo rodea, y así merecer ser felicitado o reprochado? No es natural para él verse a sí mismo como un títere totalmente condicionado. Entre estos primeros estados condicionados y aquellos que permiten llegar a la realización, es necesaria una importante evolución. El primero de estos estados surge cuando el individuo, adolescente o adulto, recibe una correcta iniciación en la comprensión teórica de la metafísica tradicional. Sería mejor aprender de un maestro realizado, pero en la práctica, en nuestra época, la búsqueda de ese maestro y su enseñanza nunca se daría por la ausencia de maestros verdaderos. En India y Nepal, muchos pretenden ser maestros realizados, pero ese rol es muy placentero de actuar. Afortunadamente tenemos el Vedanta y traducciones de trabajos originales de los primeros maestros Chan. Bodhidharma y sus enseñanzas arribaron a China alrededor del 600 a.C. Estas enseñanzas fueron asimiladas por los estudiantes y adaptadas a la forma china de pensar. Durante el período entre 600 y 800 años antes de Cristo, las enseñanzas se mantuvieron puras. Estaban en ese entonces fundadas en el abandono de las opiniones ilusorias. Así se mantenía leal a las enseñanzas de Buda, de acuerdo a las cuales todo sufrimiento humano proviene de la ignorancia y la realización solo puede tener lugar como resultado de la desaparición de esa ignorancia. Desafortunadamente, y esta es una ley implacable, todas las enseñanzas iniciáticas pierden poco a poco su verdadero significado, como ha sucedido con las de Jesucristo y Mahoma. Fueron degradadas a un conjunto de supersticiones. Así también pasó con el Chan, que arribó a Japón a través de Corea, donde se dividió en varias sectas. Aproximadamente 2 siglos después de la llegada del Bodhidharma a China, los maestros Chan observaron que los estudiantes disputaban infinitamente acerca de nimiedades teóricas. Decidieron alejarlos de esto e introdujeron la práctica del koan. El koan requería que uno entendiera un diálogo críptico. Por ejemplo, la cuestión: ¿por qué Bodhidharma vino a China? La respuesta era: el ciprés está en el patio. Y la atención del estudiante tenía que mantenerse fija en este extraño diálogo hasta que lo entendiera. El koan, insoluble por el intelecto racional, se constituía en la clase de muro contra el cual la mente de los estudiantes se golpeaba permanentemente, a veces 8 días sucesivos sin dormir. El objetivo del koan era ese: la sutil musculatura cerebral que asume el trabajo mental se exhausta, como lo haría cualquier otro músculo levantando una pesada carga, al menos si el estudiante tiene el coraje de martirizarse de esta forma. El intelecto finalmente llega, paradójicamente,
cuando no es capaz de funcionar. Trasciende la dualidad racional y irracional. ¿Cómo es el funcionamiento normal de la mente lo que impide el acceso a la verdad absoluta? El acceso a esta verdad, que está más allá de la forma, se hace posible cuando ese funcionamiento se ve interrumpido. De repente el estudiante no piensa nada, todo empieza a suceder como si el self se despertara en él, y él o ella descubre la divina beatitud. Pero este resultado es solamente transitorio, porque cuando el principio vital vuelve a su estado previo y a sus habituales condicionamientos, el self vuelve a ser, otra vez, un estado de simple posibilidad, y el estudiante tiene que empezar con algún otro koan, porque los resultados siempre permanecerán transitorios. La práctica del koan sigue recomendándose hoy en día. El koan fue el primero de los métodos que fueron recomendados para obtener lo que los japoneses llaman satori. Hubo muchos otros. Un viejo maestro zen estuvo sentado por 30 años frente a una pared, no sintiendo que estuviera alcanzando nada. Fue a ver Weiwei, el sexto patriarca, quien lo convenció que estaba perdiendo su tiempo. Chen Weiwei, Dhyana Master of Hotso, quien vivió entre 668 y 760 a.C., recomendó el pensamiento sin morada. Este procedimiento impedía que el estudiante dejara que su monólogo interior se repitiera alrededor del mismo tema. No perderemos tiempo probando el por qué este procedimiento experimental fracasa, porque tendríamos que hacer una exposición detallada de los complejos mecanismos de nuestros sueños. Hay otros procedimientos que son recomendados bajo el extraño nombre de meditación. Meditación significa en realidad pensamiento profundo. Por ejemplo, la fijación constante de la atención en un objeto en particular, siempre el mismo, como la respiración. En Occidente, otro procedimiento es usado y practicado, el zazen, que es una forma de disciplina que realiza una meditación sentada, donde el estudiante le da toda su atención a la postura, lo que impide digresiones mentales. Estos procedimientos no pueden llevar a la realización como tampoco los otros, pero ciertas personas pueden beneficiarse del condicionamiento a sí mismos, como con un comportamiento magistral y desarrollando calma interior. El error tan humano es creer que hay un procedimiento, un método, vulgarmente hablando, un recurso, y que es necesario buscar de esa manera. Escuchemos lo que dice Hui Neng. Yo, Hui Neng, no conozco ningún recurso. Mis pensamientos no son suprimidos. El mundo objetivo siempre excita mi mente. ¿Y cuál es la utilidad de madurar la iluminación? La iluminación ha madurado en Hui Neng, pero él no lo ha hecho madurar a través de ningún método sistemático. No ha hecho nada y no hay nada que hacer. Diremos unas pocas palabras acerca de Hatha Yoga, aun cuando no ha venido del lejano oriente sino de la India, porque tiene cierta popularidad. El doctor Suzuki hablaba del Hatha Yoga diciendo: uno tiene que ser humano para pensar en esas extrañas posturas. Mira a los animales, ninguno de ellos hace algo similar. Uno puede preguntar por qué aquellos que desean la realización tienen predilección por métodos sistemáticos. De hecho, son raros los que tienen el coraje de pensar por sí mismos. Un claro ejemplo: un hombre ha perdido un objeto en su departamento. Él prefiere dar vuelta todo en su departamento para sentarse y preguntarse calmadamente dónde y cuándo ha usado ese objeto y en qué lugares lo pudo haber dejado. No nos gusta para nada pensar por nosotros mismos. Leemos un montón de libros sin espíritu crítico y participamos en conferencias que no son claras para nosotros simplemente porque son dadas por un oriental, sin darnos cuenta que la conferencia no tiene valor para nada. Si la realización fuera asegurada a cualquiera que moviera una distancia de 1 milla, 6.000 piedras una por una, muchas harían el trabajo alegremente. Pero pensar por sí mismas, esto puede ser explicado por el miedo a fallar.
por el error se revela tarde o temprano y siempre resulta en progresos hacia la verdad. Pero, ¿por qué el temor? Cada procedimiento ha surgido concebido por un mecanismo intelectual. Cualquiera sea, nació bajo la dominación del demiurgo. Por lo tanto, no sabe cómo funcionar por fuera del dominio fenoménico. No sabe cómo cambiar a los títeres humanos en títeres condicionados diferentemente, pero siempre se sitúa en el lado fenoménico del abismo sin ser capaz de cruzarlo. Por otro lado, concebir un método es proponer una vida ascendente, o sea, una vida en la cual podamos progresar, mejorarnos a nosotros mismos cada día, avanzando poco a poco hacia la realización. Y esos viajeros obtendrían Shangri-La en la cúspide de la montaña si tienen el coraje y la perseverancia. Durante la ascensión, la vida se tornaría más y más real hasta que obtenemos la vida verdadera, a la que se refería Rimbaud cuando escribió: «La vida verdadera está ausente, no estamos en este mundo». Es vivir lo que Jesús afirmó a Nicodemo: «En verdad les digo, si el hombre no muere, no renacerá». La verdadera vía, de la que hablaremos, es descendente, hasta que en lo más bajo toquemos y poseamos el eje del árbol del cielo, no podemos ser transportados hacia las alturas infinitas del vacío.